Estimados maestrantes, sean bienvenidos a esta primera cápsula de la materia Estadística aplicada a la educación, en la cual abordaremos los temas que tienen que ver con la unidad número 1. Vamos a hablar entonces del análisis de datos, que no es otra cosa que someter toda la información que nosotros tenemos a una serie de operaciones. Esto se hace con la finalidad de obtener conclusiones que sean precisas para alcanzar los objetivos que nos hayamos trazado. Estas operaciones están en función, obviamente, de la recolección de datos que nosotros logremos obtener. El uso de análisis se utiliza en una serie de industrias que independientemente del ramo nos van a dar las bases para nosotros poder tomar una decisión o también para cerciorarnos si las hipótesis que se plantean son válidas o no. En la parte académica, al igual que las empresas, el análisis de datos está presente y en la parte educativa nos sirve para seleccionar, por ejemplo, a los alumnos de nuevo ingreso para medir también el rendimiento de la población estudiantil. Las técnicas de análisis de datos, si queremos que nuestros datos sean útiles, pues obviamente debemos analizarlos. Para ello debemos recurrir a diversas técnicas que dependen del tipo de información que se esté recopilando. Por lo que es importante tener definida la técnica que vamos a utilizar antes de implementarla. Bueno, y tenemos, como aquí nos muestra la gráfica, el análisis de datos cualitativo, el cual se van a presentar obviamente de manera verbal y en ocasiones de manera gráfica. Se basa propiamente en lo que es la interpretación. Las formas más comunes de obtener esta información es a través de entrevistas abiertas, de grupos de discusión, de grupos de observación, donde los investigadores se van a encargar de analizar los patrones de observación y en los cuales van a plantear propiamente sus observaciones dentro de la recolección de datos. Por el otro lado, nos encontramos con el análisis de datos cuantitativos, los cuales se presentan en forma numérica. Están basados en resultados que son tangibles y el análisis de datos se centra en llegar a una conclusión basada únicamente en lo que ya es conocido por el investigador. La forma en que se recopila la información se debe relacionar con lo que se está planteando, analizarla y la forma en que se va a utilizar. Hay que asegurarse que a la hora de recopilar esta información sea precisa para poder confiar en dicha información. Bueno, ¿y cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para hacer un análisis de datos? Pues lo primero que tenemos que hacer es definir las preguntas. Y eso se comienza pues seleccionando propiamente las preguntas que son correctas, deben ser medibles en primera instancia, claras y concisas. En el segundo paso nos toca establecer las prioridades, es decir, qué vamos a medir, qué tipos de datos necesitamos para medir, cómo los vamos a medir, es decir, este proceso es cómo vamos a obtener el proceso de medición, porque dependiendo de ese proceso nos va a respaldar o en un momento también nos va a desacreditar el análisis que nosotros hayamos hecho. En el tercer paso es propiamente la recolección de datos y pues obviamente a medida que se va recopilando la información se debe ir organizando. Es importante determinar que la información se puede recopilar de algunas fuentes de datos ya existentes, por lo tanto en ocasiones no es necesario salir a campo. Sin embargo, si se necesita salir a campo, pues hay que preparar las encuestas, las formas en las que vamos a hacer las observaciones o propiamente las entrevistas. Todo esto, pues obviamente con anticipación para ahorrar tiempo.
En el paso número 4 hablamos ya de lo que es propiamente el análisis de datos y no es otra cosa que encontrar las relaciones, las tendencias, el orden y pues también filtrar toda la información que hayamos obtenido de acuerdo a las variables que nos hemos planteado. Y en el punto número 5 se trata de interpretar los resultados. Una vez que hemos analizado todos los datos que logramos obtener, nos vamos a responder a una serie de preguntas en las cuales vamos a ver si nuestros datos van a responder a la pregunta original, si los datos nos ayudan a defendernos de las posibles objeciones que se presenten y también vamos a ver si hay alguna limitación en las conclusiones o incluso si hay algún ángulo que nosotros no hemos considerado. Si la interpretación de los datos se sostiene bajo todas estas preguntas, pues obviamente estamos hablando de que ya hemos avanzado y ya tenemos una conclusión productiva dentro de nuestra investigación o de nuestro proceso de recolección de datos y propiamente pues obviamente del análisis que nosotros estemos realizando con toda la serie de información o de datos. Bueno, dentro de la estadística hablamos de varios conceptos, hablamos de mediciones, de una serie de conceptos y pues para entrar propiamente en la materia tenemos que hablar en primera instancia de lo que es la población. La población no es otra cosa que un conjunto completo de elementos o individuos que comparten pues características comunes y que son el objeto de nuestro estudio. Van a representar la totalidad de los elementos que se están estudiando. Por el otro lado tenemos una muestra, la cual por lo general es con la que nosotros trabajamos porque es un subconjunto representativo de la población total y la vamos a utilizar para estimar características o parámetros de la población sin tener que acceder al total propiamente de lo que es nuestra población. Bueno, ahora vamos a hablar propiamente de lo que es la organización de datos. En ella vamos a ver que nuestros datos los podemos presentar en tablas estadísticas que son finalmente tablas de distribución de las frecuencias. También podemos representar toda nuestra serie de datos después de las tablas, obviamente, a través de representaciones gráficas que son propiamente todos aquellos todos los gráficos que nosotros podemos realizar y que son una serie de gráficos que tienen que ver, por ejemplo, con los diagramas de barras. Se pueden presentar también los polígonos de frecuencia, se pueden presentar los histogramas, se pueden presentar lo que son todos los diagramas circulares y se puede presentar la información también en pictogramas y en cartogramas. Y otra forma de presentar la información pues es a través de lo que es la pirámide de población. Diagramas de barras. Se usan para representar gráficamente series de valores en un sistema de cartesianos. En el eje de la X se colocan los valores de la variable y en el eje de la Y se colocan las frecuencias absolutas. Todas las barras deben tener el mismo ancho y la distancia máxima entre sí es el ancho de la barra. Se utilizan para representar datos cualitativos y datos cuantitativos. Histogramas. Son la representación gráfica más frecuente de la investigación científica. Son muy similares a los diagramas de barras. Su diferencia radica en que en un histograma no hay separación entre las barras.
Sus valores son representados sobre el eje de las X y sus frecuencias sobre el eje de la Y. Diagramas circulares, también conocidos como gráficas de pastel. Sus divisiones expresan porcentajes de una cantidad total. Son útiles para mostrar las comparaciones entre los diferentes datos. Polígonos de frecuencia. Se utilizan con datos cuantitativos y frecuencias acumuladas. Se usan en expresiones que varían como densidad poblacional, precio y venta, por citar algunos. Además, tenemos los pictogramas y cartogramas que se encargan de relajar lo que son las presentaciones de toda nuestra serie de datos. Ok, pues con esto estaríamos terminando prácticamente nuestra cápsula. Vamos a hacer mención de cuáles son las reglas para nosotros poder elaborar toda nuestra serie de gráficas y poder presentar de manera adecuada los datos. En primera instancia, tenemos que la lectura de las escalas se hace de izquierda a derecha. La representación del fenómeno que estamos estudiando no debe variar más que una sola dimensión. Debe contener la fuente del origen de datos, es decir, de dónde estamos sacando toda la información que estamos presentando. Si es a través de encuestas, debe decir que está saliendo a partir de trabajo de campo. Si es a través de INEGI o a través de otras fuentes, pues también se debe mencionar. Las gráficas deben ser sencillas para que sean comprendidas por todas las personas y deben ser simples. Si existe más de una gráfica dentro de las presentaciones, estas gráficas se deben numerar, deben tener un título que responda al qué, cómo, cuándo y dónde, y la posición del título siempre va en un lugar visible. El lugar puede ser en cualquier parte, pero siempre y cuando sea visible. Los datos que se deben presentar en una tabla, los datos se deben presentar en una tabla adjunta si no están integrados dentro de la gráfica. Es decir, si tu gráfica no trae los datos, a un costado, a un lado o abajo, en la parte superior, debes integrar esos datos. Y muy importante, las gráficas siempre se van a presentar después de haber hecho nuestra exposición de texto y no antes. Ok, pues entonces con esto estaríamos concluyendo lo que es nuestra primera cápsula, que corresponde a la unidad número 1. En la unidad número 2 vamos a hablar de tendencias, todo lo que son datos de tendencia central, y en la cápsula número 3 hablaremos de todo lo que son medidas de dispersión. Estimados muestrantes, que estén muy bien. Nos estamos viendo en nuestra clase sincrónica el día que nos corresponde, y si hubiera alguna duda, alguna situación, pues con mucho gusto lo podemos tratar en esa sesión. Que estén muy bien, estimados muestrantes. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Hasta pronto.